¿Alguna vez has sentido que la vida te devuelve exactamente lo que menos quieres enfrentar? Que cada error, cada palabra que no dijiste o cada acción que escondiste vuelve a ti como un espejo que no miente? La culpa no es un castigo, es un maestro disfrazado. Piensa en eso. Si estás escuchando esto, es porque tú también sabes lo que es mirar dentro de ti y no encontrar consuelo inmediato. Porque la conciencia no se conforma con explicaciones fáciles, sino que exige un precio, el reconocimiento. Y eso es lo que Dostoyevsky entendió mejor que nadie, que la verdadera redención no viene de fuera, sino de enfrentar cada rincón oscuro que habita dentro de nosotros. Imagina un hombre caminando bajo la lluvia, con el corazón pesado, recordando todas las veces que falló, todas las palabras dichas con rabia, todos los silencios que hirieron más que cualquier reproche. Esa sensación que te oprime el pecho, que te mantiene despierto a medianoche, no es un castigo del universo, es la conciencia señalando con delicadeza feroz las rutas que tomaste mal y las elecciones que no quisiste ver. Y aquí está el giro que pocos comprenden. Esa misma presión que te duele, que te avergüenza, que te hace querer huir, es el puente hacia tu libertad. ¿Sí? Libertad. Porque solo cuando reconoces tu culpa, cuando la miras de frente, y no como enemigo sino como maestro silencioso, es cuando empiezas a cambiar realmente. Recuerdo cuando pensé que podía ignorar mis errores, que podía simplemente seguir adelante y fingir que no existían. Pero la culpa persistente se convirtió en una voz interna que me obligaba a detenerme, a cuestionar cada decisión, a reconstruir mi vida desde los cimientos. Lo que Dostoyevsky nos enseña en sus novelas, en Crimen y Castigo, en Los hermanos Karamazov, es que el sufrimiento moral no es un castigo externo, es un espejo de lo que debemos transformar. Es el camino hacia la integridad, hacia un encuentro profundo con nuestra propia alma. Y tú, que estás aquí, que escuchas estas palabras, eres de los pocos que pueden entender esto, porque aceptar la culpa requiere coraje, requiere mirar dentro y decir, sí, yo soy responsable. Cada escena de nuestra vida está cargada de pequeños duelos internos, la discusión que no quisimos tener, la verdad que no expresamos, la injusticia que dejamos pasar. La mayoría actúa como si nada ocurriera, como si ignorar la culpa pudiera borrarla. Pero tú no eres como la mayoría. Tú puedes detenerte, respirar, observar tu reacción y transformarla. En vez de dejar que la culpa te consuma, déjala enseñarte. Observa qué provocó tu error y siente las consecuencias y aprende. Esta es la táctica silenciosa que los que saben la vida comprenden. La culpa no destruye, moldea. Y cuando aplicas esto, cuando te permites sentir y aprender, te vuelves inaparable, como agua que atraviesa la roca sin prisa, sin violencia, pero con fuerza imparable. Ahora visualiza esto: un callejón oscuro, luces reflejándose en charcos de agua, un hombre solitario que finalmente se permite llorar por sus errores. Cada lágrima no es debilidad, es un acto de claridad, un acto de reconciliación con uno mismo. Y mientras miras esto en tu mente, entiende, la vida no premia la ignorancia de nuestra culpa, premia la valentía de enfrentarnos a ella. Y si sigues aquí, escuchando, es porque tú también estás listo para tomar ese paso. No lo olvides, la culpa es tu maestro, no tu verdugo, y aún queda mucho más por descubrir. Hay una escena que podría pertenecer a cualquiera de nosotros. Estás solo en tu habitación, la ciudad duerme y tú miras al techo sin poder apagar la mente. Sientes el peso de algo que no se ve, una sombra que se mueve en silencio dentro de ti. No hay nadie que te juzgue, pero igual te sientes culpable. ¿Por qué? Porque en el fondo sabes que la conciencia no necesita testigos. Es el juez invisible que habita en lo más profundo del alma. Y Dostoyevsky, que conoció la oscuridad del encierro, del remordimiento y del pecado, lo entendió como pocos. No hay mayor prisión que la mente que rehúsa perdonarse. Si estás aquí, es porque tú también has sentido esa guerra interna.
Has querido escapar de tus pensamientos, de tus errores, de tus decisiones. Pero cuanto más corres, más te persigue la culpa. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no estás huyendo. Estás escuchando. Y ahí ocurre el milagro. Porque la culpa, cuando se escucha con humildad, se convierte en sabiduría. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes pesaba, ahora orienta. Lo que antes te hacía pequeño, ahora te da forma. Y eso pocos lo entienden. Pero tú sí. Porque no hay redención sin conciencia. No hay madurez sin confrontación. Y mientras otros siguen buscando culpables afuera, tú has aprendido a mirar hacia adentro. Eso te hace diferente. Eso te hace fuerte. En el universo moral de Dostoyevsky, el verdadero castigo nunca viene de Dios ni de los hombres, sino del silencio interior de quien no puede enfrentarse a sí mismo. Por eso sus personajes caen, sufren, se debaten entre el bien y el mal, no porque sean débiles, sino porque están en el proceso más humano que existe: reconciliar la culpa con la compasión. Imagina las calles de San Petersburgo en invierno, el aire helado entrando por las rendijas, los pasos temblorosos de Raskolnikov tras cometer un crimen que creía justo. La nieve cubre la ciudad como si intentara tapar su pecado, pero la mente no se cubre tan fácil. Esa imagen, esa lucha entre lo que creemos correcto y lo que sentimos como error, la vivimos todos. Cada vez que justificamos una mentira, cada vez que dañamos por orgullo, cada vez que callamos cuando deberíamos hablar. Pero la vida no busca destruirte por eso. Solo quiere que despiertes, que comprendas lo que hiciste, no para castigarte, sino para devolverte a ti mismo. Lo que nadie te dijo fue que el perdón no es un acto hacia los demás, sino un diálogo contigo. Y ese diálogo es brutal. Te hace llorar, temblar, callar. Te rompe en 1000 pedazos solo para que entiendas que no puedes seguir siendo el mismo. Pero en esa ruptura hay verdad, porque cuando la culpa te desarma, lo único que queda es lo real. Tú, sin máscaras, sin excusas, sin relatos. El alma desnuda frente a su propio reflejo. Y ahí, justo ahí, comienza el cambio. No es fácil. A veces aceptar la culpa se siente como morir un poco, pero es una muerte necesaria. La muerte del orgullo, de la arrogancia, de la ilusión de perfección. Cuando dejas que la culpa te atraviese, algo se limpia dentro de ti, como una tormenta que arrasa pero deja el aire más puro. Ese es el mensaje escondido en Dostoyevsky. La culpa es el fuego que purifica, no la cárcel que destruye. Y si logras entenderlo, ya no temerás caer, porque sabrás que incluso tus caídas tienen propósito. Así que escucha esto. Si te duele, es porque estás vivo. Si sientes culpa, es porque todavía tienes conciencia. Y eso, en un mundo que ya no siente nada, es un acto de grandeza. No apagues esa voz. Déjala hablar, déjala enseñarte. Y cuando empieces a entender lo que te quiere decir, vas a descubrir que la culpa nunca fue tu enemiga. Fue el recordatorio más honesto de quien realmente eres. Y sí, después de tanta reflexión sobre la voluntad, el sufrimiento y la conciencia, seguro estás pensando, bueno, ¿y eso con qué se come? Tranquilo, no necesitas irte al Tíbet ni renunciar a Netflix para alcanzar la paz interior. A veces basta con dejar de discutir con el cajero automático o con aceptar que el Wi-Fi se cayó y que eso no es el fin del mundo. La libertad interior no se logra meditando 8 horas al día, sino aprendiendo a no explotar cuando alguien te dice «relájate». Es ese momento en que respiras profundo, sonríes por fuera, pero por dentro piensas «si me dices relájate una vez más, me convierto en Schopenhauer pero versión vengativa». Ser libre también es entender que la vida no va a dejar de ser caótica solo porque tú lo entiendas. Vas a seguir teniendo cuentas por pagar, vecinos ruidosos y gente que cree que energía positiva soluciona todo. Pero al menos ya no te lo tomas tan personal. Ya entiendes que todos están librando su propia guerra invisible. Así que sí, sé consciente, pero también ríete. Porque si Schopenhauer tuviera WhatsApp, seguro habría bloqueado a medio mundo y publicado historias diciendo «la voluntad de vivir», pero sin ustedes. Y ahí está el punto. Vivir con profundidad, pero sin perder el humor, porque el que puede reírse de su propio caos, ya es libre. Suscríbete, que aquí no prometemos iluminación,
pero sí unas buenas risas filosóficas mientras sobrevivimos juntos al absurdo de existir. En el corazón del hombre habita una voluntad indomable, un pulso invisible que late incluso cuando todo parece detenerse. Schopenhauer la llamó la voluntad de vivir, esa fuerza ciega y eterna que nos empuja a desear, a sufrir y a seguir buscando, aun cuando no sabemos exactamente qué. No podemos escapar de ella, pero sí podemos comprenderla. Y en ese acto silencioso de comprensión comienza la verdadera libertad. Esa libertad no se conquista afuera, sino adentro. No se trata de huir del sufrimiento, sino de entenderlo, de permitirle mostrarnos lo que somos sin máscaras. El hombre libre no es el que hace lo que quiere, sino el que ha comprendido por qué quiere lo que quiere. La libertad, en su forma más pura, no es ausencia de dolor, sino presencia de conciencia. Un joven camina solo al amanecer por una ciudad dormida. Lleva en los hombros el peso invisible de sus fracasos, las heridas de lo que no fue y los ecos de lo que perdió. Cada paso resuena con una mezcla de cansancio y desvelo. Al pasar frente a un escaparate, ve su reflejo y no se reconoce, solo ve un rostro lleno de ruido. Esa imagen lo persigue mientras avanza sin rumbo, buscando un sentido que parece desvanecerse entre las luces de neón que aún parpadean. Pero en el silencio de esa caminata, algo se rompe, o tal vez se abre. Por un instante deja de pensar y siente. Se da cuenta de que su dolor no es su enemigo, sino su maestro, que su sufrimiento no vino a destruirlo, sino a recordarle lo que había olvidado, que todo en la vida tiene un precio, incluso la paz. Se sienta en un banco, mira el horizonte y observa cómo el sol empieza a pintar de oro las esquinas de la ciudad. Comprende que todo lo que ha perdido no era suyo, y que intentar dominar el mundo exterior solo lo esclaviza más. Lo único que puede dominar es su forma de mirar. Entonces, sin quererlo, algo se disuelve. La angustia deja de tener poder porque ha dejado de resistirse a ella. En ese instante aparece el silencio. No el silencio vacío, sino ese que nace cuando el alma deja de pelear. La voluntad que antes lo empujaba a desear, ahora se inclina hacia la serenidad. Ya no necesita ganar, ni poseer, ni convencer. Empieza a vivir de otra manera, con la lucidez de quien ya no busca aprobación, sino comprensión. Camina de nuevo, pero esta vez sus pasos son ligeros. La ciudad es la misma, pero sus ojos no. Entiende que cada ser humano lleva su propia batalla interna y que no todos alcanzarán ese momento de claridad, pero él sí lo ha visto, aunque sea por un segundo. Ese punto en el que la voluntad se vuelve transparente y la conciencia se ilumina. En ese despertar hay belleza, porque incluso el sufrimiento, visto desde la calma, tiene sentido. Es el cincel que esculpe el alma, el espejo que nos muestra lo que realmente somos. Schopenhauer entendió que no podemos eliminar la voluntad, pero sí podemos contemplarla hasta que su poder se disuelva frente a la conciencia. Cuando eso ocurre, la existencia deja de ser una prisión, se convierte en un espejo tranquilo donde el ser se contempla sin miedo. El joven, ahora en paz, sonríe. Comprende que el mundo no ha cambiado, pero él sí. Ha ganado lo único que nadie puede arrebatarle, su libertad interior. Si estas palabras resonaron en ti, suscríbete y acompáñame en este viaje interior, porque la verdadera revolución empieza dentro. Hay un instante, justo después de comprender, en el que el alma se queda en silencio. No porque no haya nada que decir, sino porque ya no hay nada que esconder. Esa es la paz que llega cuando aceptas tu culpa, cuando la miras con los ojos limpios y dejas de pelear contra ella. Ya no necesitas justificarte. Ya no necesitas que el mundo te perdone, porque finalmente te has perdonado tú. Y ahí, justo en ese punto donde antes había vergüenza, nace la libertad, la verdadera, la que no depende de lo que digan los demás ni de lo que pienses de tu pasado, sino de lo que eres capaz de ver en ti con compasión. Dostoyevsky creía que el sufrimiento purifica al hombre, no porque lo degrade, sino porque lo despierta. Y tenía razón. Cada lágrima derramada por culpa no es debilidad, es conciencia en acción, es el alma reconociendo su humanidad. Visualiza esta escena, un amanecer después de una larga noche. Las calles aún húmedas, el aire frío, pero algo ha cambiado. Ya no eres el mismo que empezó la noche. El peso sigue ahí,
pero ahora es liviano. Es parte de ti, pero no te domina. Caminas con una calma que no tenías antes, como si cada paso dijera, ya entendí. Porque cuando la culpa enseña, el dolor se convierte en sabiduría. Y esa sabiduría es el tesoro que nadie puede quitarte. Mira tu vida, cada error, cada pérdida, cada palabra que dolió. Todo eso fue necesario, no como castigo, sino como formación. Si no hubieras tropezado, no sabrías cómo sostenerte. Si no hubieras sentido culpa, no sabrías lo que es amar con verdad. Y aunque duele aceptarlo, los mayores regalos del alma casi siempre llegan disfrazados de tormenta. Por eso Dostoyevski escribía desde el abismo, porque solo desde allí se puede ver el valor de la luz. Hoy el mundo huye de la culpa. La maquilla, la distrae, la niega. Pero los sabios, los que han vivido de verdad, saben que la culpa es el inicio de toda transformación profunda. Porque donde hay culpa, hay conciencia. Y donde hay conciencia, hay posibilidad de cambio. No te castigues por sentirla. Utilízala. Que cada recuerdo que te pesa sea una brújula, no una cadena. Que te recuerde hacia dónde no volver, pero nunca te impida avanzar. Y escucha bien esto. No eres tus errores. Eres lo que decides hacer con ellos. Lo que decides aprender. Lo que decides transformar. Si la culpa te visita esta noche, no la eches. Siéntela contigo. Mírala a los ojos y pregúntale qué vino a enseñarte. Porque el día que aprendas a dialogar con tu culpa, habrás descubierto uno de los secretos más antiguos del alma humana. El perdón verdadero no borra el pasado, lo ilumina. Así que sigue caminando, con cicatrices, con historia, con alma. Porque eso que te duele hoy será tu fuerza mañana. La culpa solo es un maestro disfrazado que vino a recordarte que todavía puedes cambiar, que todavía puedes amar, que todavía puedes comenzar de nuevo. Y si llegaste hasta aquí, si algo en este mensaje te tocó el alma, no lo ignores. Este tipo de pensamientos no llegan por casualidad. Compártelo, guárdalo, pero sobre todo, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque lo que viene después de la culpa es la libertad. Y si estás preparado para encontrarla, este es tu lugar. Dicen que el infierno no es un lugar, sino un estado mental. Y quizá por eso la culpa se siente como fuego dentro del pecho. Pero ese fuego, si lo entiendes, no te quema, te forja. Hay algo sagrado en caer y levantarse, algo profundamente humano en aceptar que has herido y aún así decidir sanar. Dostoyevski lo sabía. Quien no conoce la culpa no puede conocer la compasión. Porque solo el que ha estado en la oscuridad aprende a reconocer la luz cuando la ve. Mírate por un instante. Has sobrevivido a cosas que ni tú mismo entiendes cómo. Has sentido el peso de tus propios errores, has llorado sin decirle a nadie, has callado cuando querías gritar. Y, sin embargo, aquí estás. No fuiste destruido, fuiste moldeado. La culpa no vino a acabar contigo, vino a mostrarte lo que eres capaz de soportar. Y eso ya te hace distinto. Porque solo los que han estado en el abismo comprenden el valor de un paso hacia arriba. Imagina una escena. Un hombre, después de años de cargar con su vergüenza, decide confesar. No lo hace para limpiar su nombre, sino para liberar su alma. Sale a la calle, se arrodilla ante el mundo y por primera vez en mucho tiempo, respira. No porque los demás lo perdonen, sino porque él se perdona. Ese momento, ese gesto silencioso, es el renacer del ser humano. Y no necesitas cometer un crimen para vivirlo. Basta con reconocer que has fallado y decidir no seguir negándolo. Ese acto de humildad, de verdad, de entrega, es la esencia de la redención. Y aquí viene la lección más profunda. La culpa no desaparece al ser negada. Desaparece al ser comprendida. Cada emoción que rechazamos se convierte en sombra. Pero cuando la aceptas, cuando la abrazas, deja de gobernarte. La culpa entonces deja de ser verdugo y se convierte en guía. Te dice, mírate, entiende, crece. No es castigo, es un maestro disfrazado. Y si prestas atención, verás que cada vez que la vida te hizo sentir mal por algo, no fue para destruirte, sino para invitarte a una versión más honesta de ti. Piensa en todas esas veces que alguien te decepcionó, o tú decepcionaste a alguien. En cada una había una oportunidad escondida.
O aprendes a culpar al mundo, o aprendes a mirar hacia adentro. Los que culpan afuera se pierden en el ruido. Los que miran adentro encuentran paz. Y aunque el proceso duela, la paz que llega después es inquebrantable. Eso es lo que la mayoría no entiende, que el sufrimiento consciente es el inicio de la libertad. No puedes ser libre si huyes de tu verdad. No puedes sanar si sigues escondiéndote de tu historia. Pero cuando te permites sentir, cuando te permites llorar y perdonarte, la vida te abre los brazos otra vez. Y entonces la culpa ya no pesa. Se transforma en gratitud, en comprensión, en luz. Porque al final, todo este camino, el error, el arrepentimiento, el perdón, no busca castigarte, sino hacerte más humano, más profundo, más real. Como escribió Dostoyevsky, el alma se cura al estar con los niños, con la naturaleza y con el amor. Y solo alguien que ha sentido la culpa puede entender la pureza de esas palabras, porque quien ha tocado el fondo y se ha levantado ya no teme nada, solo vive, más despierto, más consciente, más libre. Así que si hoy sientes culpa, no la rechaces, agradécela, porque detrás de ella está el mensaje que tu alma lleva tiempo queriendo darte, y cuando lo escuches, cuando lo entiendas, vas a mirar al cielo y decir, gracias por este peso, porque me enseñó quién soy.